dan cuenta que la clase del domingo pasado fue un preámbulo, una ligera introducción a el estudio del libro de Apocalipsis. Y yo lo empecé con un enunciado muy importante. Este enunciado para mí muy atractivo y espero que para ustedes siga siendo muy atractivo. Me encanta el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que deseo, que a través de este largo tiempo que vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, que el Señor nos dé vida, si el Señor no viene en este tiempo, pues vamos a gozarnos por largos años de este estudio. El estudio de este día trata acerca de 7 verdades acerca de Apocalipsis que usted necesita conocer. 7 verdades acerca de Apocalipsis que usted necesita conocer. Como ya les he anunciado, les he mencionado de que es necesario que por varias semanas estemos por lo menos en unas 7 lecciones, no digo 7 domingos, sino 7 lecciones multiplicadas a lo mejor por 2 o 3 domingos para cada lección, con el propósito de que entendamos cuando entremos al texto en sí del libro de Apocalipsis. Y esta primera lección trata precisamente de 7 verdades acerca de Apocalipsis que usted necesita conocer. En cuanto a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, podríamos optar por uno o por 2 enfoques. El primer enfoque, podríamos comenzar de inmediato nuestro estudio del texto, o sea, comenzar a leer capítulo 1, versos 1, y luego ir verso por verso. Y luego, a medida que avanzáramos, iría yo poniéndolo al tanto de lo que usted necesita saber acerca del libro. Ese sería el primer enfoque. Pero el segundo enfoque podría comenzar por ponerlo bien al tanto acerca de lo que usted necesita saber, los aspectos generales acerca de Apocalipsis. Luego, cuando estudiemos el texto, usted estará mejor preparado para entenderlo y para poderlo apreciar. Yo quiero decirle que ambos métodos tienen ventajas y tienen desventajas. Pero pienso y me he decidido más por este segundo método, o sea, el de que veamos los aspectos generales del libro para que podamos entender muchas situaciones que cuando entremos al texto usted no va a tener necesidad de estarse haciendo interrogantes porque ya tiene, como quien dice, el vocabulario básico. En las primeras 6 lecciones de esta serie le voy a hacer partícipe de la información que necesita conocer para entender el libro de Apocalipsis. Y en esta presentación quiero señalar estas 7 verdades que debería conocer y que le servirán para conocer el ambiente histórico que rodea a este libro. Entonces vamos a empezar en primer lugar por el autor. ¿Quién es el autor? Hay un ejemplar de la nueva versión King James, o sea, la versión del Rey Santiago, que el título dado al libro es La revelación de San Juan el Divino. La revelación de San Juan el Divino. En la nueva versión de King James, o en la revelación que se presenta de
la palabra, la versión que nosotros usamos es la palabra que viene del idioma griego y que es Apocalipsis y que significa revelación, tal como en las primeras palabras del libro que nos presenta la Reina Valera. Sin embargo, las primeras palabras del libro nos dicen que el volumen no es la revelación de Juan. Fíjense bien, hay que entender esto. No es la revelación de Juan, sino que es la revelación del Señor Jesucristo. Y eso es lo que revela el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Juan actuó sencillamente como un testigo, como un secretario de Jesús. Y Jesús, hermanos, la declaró enviándola, en los versos 1 y 2 lo dice, por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, eso es lo que podemos decir acerca del autor en una forma totalmente general. Pero quiero que en segundo lugar hablemos acerca del escritor. Es probable que el escritor, y lo más probable, mejor dicho, que el escritor de Apocalipsis haya sido el apóstol Juan. El apóstol Juan se identificó a sí mismo en el verso 1 como el siervo Juan. Así se identifica como el siervo Juan. Y era también conocido que dio por sentado que todos lo conocerían por la simple designación de Juan. Es como, si no lo hago con ningún propósito de petulancia o de jactancia, como que a esta altura en el seno de la Iglesia de Cristo se hablará de un escrito del hermano Alexander Castellanos, del hermano Manuel Azucena, que tenemos respectivamente 46 y 49 años de estar dentro de la iglesia. Pues el apóstol Juan así se introduce en esta forma, era tan conocido que no da explicaciones acerca de su persona. Entonces, en el Nuevo Testamento, el único hombre con tal prominencia fue precisamente el apóstol Juan. Se habla de que el apóstol Juan pasaba de los 90 años y llegó a una senectud tan notoria que llegó un momento que él se dirigía a la iglesia diciéndole solamente hijitos míos, o sea, ya en los últimos años de su posteridad, de su ancianidad. Desde los primeros días de la iglesia, la escritura del libro de Apocalipsis ha sido atribuida precisamente al apóstol Juan. Y entre los primeros líderes de la iglesia que lo mencionan como el escritor, se incluye a Papías, se incluye a Agustino Mártir, se incluye también a Ireneo. Y según estos primeros autores, el apóstol Juan se mudó a Éfeso cerca del tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Una destrucción que fue horrible, una destrucción que fue verdaderamente horrible. El escritor Flavio Josefo en sus escritos describe, él era un contemporáneo y vio esta destrucción de la ciudad de Jerusalén. Él dice que literalmente por las calles de Jerusalén corrían ríos de sangre. ¿Ve? Pues para este tiempo el apóstol Juan emigra a la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos que durante los siguientes 25 años fue un líder cristiano que fue muy prominente en el Asia Menor. Y estando allí, se le envió al exilio. Se le envió al exilio a la isla de Patmos, donde recibió la revelación de parte de Jesús. El que
muchas semejanzas pueden encontrarse en el libro de Apocalipsis y los demás escritos del apóstol Juan. Hay algunas características que él nos da. Juan es el único que se refiere a Jesús como el Logos, o sea, como el Verbo, cuando él destaca precisamente lo que dice en los primeros versículos del Evangelio de Juan, hablando específicamente de los versos 1 y 14. Noten lo que ahí se presenta. Dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 define quién es ese Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros podemos ver que es el único que trata esta situación. Y uno de los títulos favoritos de Juan era, para referirse a Jesús, era el Cordero de Dios. Así lo trata. Es el que le da ese énfasis, usando las características de ese animal como el cordero, como un animal manso, como un animal sujeto. El Señor Jesucristo se sujetó también de esa manera. Bueno, además, hermanos, es probable que la Escritura se haya llevado a cabo mediante un procedimiento diferente. ¿Por qué digo un procedimiento diferente? Bueno, al igual que en los casos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, que usaban personas como secretarios, usaban personas que les ayudaran a redactar sus escritos. Por ejemplo, la costumbre del apóstol Pablo era dictarle sus cartas a un escribano. Y cuando ya se había terminado, o algunas veces escribió también de su puño y letra. El caso del apóstol Pedro usó a Silas para que le escribiera y ayudara a hacer la función de un escribano. Entonces podemos ver que en aquel tiempo estas personas que ayudaban a escribir esta información en forma de cartas eran considerados también como amanuenses, o sea, los que usted en nuestro tiempo podría conocer como un secretario, también como un escribano, como uno que era un asistente literario. Así, de esa forma podemos entender la labor que ellos tuvieron. Y Juan, hermanos, bien pudo haber escrito las palabras de su relato del Evangelio y de sus cartas, siendo ayudado por otros, por hombres que debieron haber estado más familiarizados que él con el estilo y el idioma griego. Por otro lado, también es muy probable que Juan escribiera las visiones de Apocalipsis de su propio puño y letra. Miren lo que dice aquí en el verso 11 y 19 del capítulo 1. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y noten aquí: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Luego el 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Quiero hacer referencia que no se puede menospreciar en ningún momento la ancianidad de una persona para las habilidades de sus escritos. Una vez la hermana Silvia le pidió a nuestro hermano Mingo que le escribiera algo,
y nos quedamos sorprendidos que el hermano Mingo tiene una letra caligráfica. Es algo sorprendente de personas que llegan a una ancianidad y que tienen una letra caligráfica. Yo tenía una tía abuela allá en Chalchuapa que cuando ella escribía una carta la escribía con canudero y pasaba de los 80 años y tenía una letra caligráfica, pero no solo una letra caligráfica, sino una redacción que daba gusto leer. Recuerdo una tía política que me decía: mire Alex, viera cómo me gusta leer las cartas de la niña Chepa, porque tiene una redacción muy especial. Pues hermanos, este es el caso del apóstol Juan. No se puede menospreciar su ancianidad, porque él pudo haber tenido la total capacidad para poder escribir el libro de Apocalipsis. Y no olvidemos otra cosa, hermano, que él, como todos los escritores de las Sagradas Escrituras, tuvieron la asistencia del Espíritu Santo. Esa es una realidad verdaderamente muy clara. Entonces es natural que el estilo en cierto modo, con la erudición que llegó a tener el apóstol Juan y con la elección especial y con la dirección del Espíritu Santo, es natural que el estilo que desarrolla en el libro de Apocalipsis es un estilo que verdaderamente es sorprendente. También debemos considerar la posibilidad de que la estructura fuera diferente. ¿Por qué hablo de que la estructura fuera diferente? Bueno, los eruditos han observado que aunque el estilo bien podría considerarse un estilo en ciertas porciones, podríamos decir un poco difícil, un tanto o muy difícil, rara vez es poco, algunas veces es raro que no sea claro. Claro que vamos a tener que adentrarnos en la explicación, vamos a tener que adentrarnos en el estudio para entender lo que ahí se está expresando. Si Juan en ocasiones viola las reglas gramaticales, hermanos, en otras ocasiones observa precisamente esas reglas gramaticales. Es algo que tenemos que entenderlo. En otras palabras, da la impresión de que el uso peculiar que hace del idioma griego fuera a propósito y no por ignorar las formas correctas que presentaba en aquellos tiempos el idioma griego. Y no olvidemos que tuvo que tomar muy en cuenta el dialecto que había del idioma griego en aquel tiempo, que era el koiné. El koiné era el dialecto del pueblo y había también que tomar en cuenta esta forma de cómo proyectarse para poder darse a entender. Y esta situación, hermanos, va de acuerdo al lugar a donde enseñamos, de acuerdo a la idiosincrasia de los idiomas y muchas veces de los dialectos. Yo he hablado mucho con Sarita, me gusta, yo soy loco por las culturas, me gusta hablar de las culturas de los lugares de los países, y ella está en un lugar justamente con Mario en Chichicastenango, donde el idioma que hablan o el dialecto supuestamente que se habla es el quiché, y hablan de una serie de peculiaridades de los idiomas. Los cultos se desarrollan ahí en quiché, en este idioma. Y yo le pregunto, ¿entiende? No, me dice, casi muy poco. Pero es su idioma. Ellos se dan a conocer en su idioma, en su dialecto, en lo que sea. Pues entonces, hermanos, el apóstol Juan tuvo que tomar en cuenta el koiné
de aquel tiempo griego. En otras palabras, hermanos, vuelvo y lo repito, el Espíritu Santo pudo haber guiado al apóstol Juan a escribir de la forma como lo hizo, con el fin de lograr el efecto que gracias a Dios él logró. Yo quiero decirle esto, hermano, que usted podrá correctamente corregir mis errores gramaticales. Usted podrá corregir correctamente mis vicios de dicción al hablar. Pero quiero decirles que ni su servidor ni nadie podrá corregir la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, a los escritores antiguos testamentarios a escribir, era precisamente Dios, porque tenemos que entender que la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ambos, las tres personas divinas, tienen el mismo poder, tienen los mismos atributos. Entonces nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado cuando estamos escudriñando y explicando las Sagradas Escrituras, porque es el Espíritu Santo hablando. Entonces, quiero decirles que en conclusión es que tenemos muchas razones para creer que fue el apóstol Juan quien escribió las palabras, y ninguna razón que obligue a creer que algún Juan desconocido lo hiciera. En las Sagradas Escrituras solo hay dos Juanes que se hablan, de dos Juanes cristianos, Juan Marcos y el apóstol Juan. No se confundan con Juan el Bautista, porque él está antes de que se diera el cristianismo. No estoy menospreciando en ningún momento la gran labor de Juan el Bautista, pero él no lo podemos considerar como uno que estaba ya siendo catalogado como un cristiano. Y esa es otra situación aparte. Bueno, en cuanto al tercer aspecto que quiero tratar en relación a estas 7 verdades que usted necesita saber acerca de Apocalipsis, es la fecha. Es probable que Apocalipsis se escribiera entre los años 94 al año 96 después de Cristo. Por eso se dice que el libro de Apocalipsis es el último libro inspirado del canon bíblico que se escribió. Para cuando el apóstol Juan escribe este libro dictado por el ángel, siendo usado por el Espíritu Santo, ya estábase en los albores de que la revelación divina se habría completado totalmente. Y entonces esta fecha se pone durante el reinado de Domiciano. Y es obvio que el libro fue escrito durante un tiempo de una cruenta persecución contra la iglesia. Prueba de ello, miren lo que dice el verso 13 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces es bien claro, hermanos, que fue escrito durante un tiempo de una persecución verdaderamente terrible, y la mayoría piensa que fue escrito durante el tiempo de persecución llevada a cabo por el gobierno romano. Bueno, en vista de que solamente 2 emperadores romanos abarcan este periodo, que fue precisamente Nerón y Domiciano, emprendieron estos 2 emperadores grandes
persecuciones contra los cristianos en la segunda mitad del primer siglo. Y lo más probable es que Apocalipsis fuera escrito durante el reinado de uno de los dos, y más específicamente durante el reinado del emperador Domiciano. Según la tradición no inspirada, el libro fue escrito durante esa segunda mitad del reinado del emperador Domiciano, que gobernó desde el año 81 hasta el año 96. Fueron 15 años de poderío que tuvo este emperador. El escritor Ireneo, escribiendo cerca del año 185 después del Señor Jesucristo, dijo que la visión de Apocalipsis fue vista no a mucho tiempo atrás, sino casi en nuestros días, al final del reinado de Domiciano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que algunos creen que Apocalipsis fue escrito al final del reinado de Nerón, pero no hay realmente ninguna evidencia para ello, porque Nerón gobernó como emperador en los años 54 hasta el 68, y lo que revela el contenido del libro trata más que todo de los años 94 hasta el 96. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en estas lecciones vamos a usar más que todo la fecha de esta segunda mitad del segundo decenio de los años 90 después del Señor Jesucristo como la fecha más probable de esta escritura. Es lo que vamos a estar usando con bastante certeza. Luego quiero que hablemos en cuarto lugar de lo que necesitamos conocer, y es precisamente del lugar. Juan se encontraba en la isla de Patmos. Cuando recibió la revelación, había sido enviado al exilio a la isla de Patmos, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Si Juan fue uno de los 12 discípulos escogidos por el Señor y anduvo con él durante esos 3,5 años. Si Juan fue uno de los 12 discípulos que instruyó el Señor en el famoso Sermón del Monte, que fue precisamente solo para ellos y no para la multitud, ¿cómo es posible que se hable de Juan como un exiliado? Quizás para los jóvenes de este tiempo no cabe lo que voy a decir, pero cabe para mi edad y para la edad de algunos aquí presentes que llegamos o pasamos de los años 60. Cuando yo fui joven, o desde que era adolescente hasta mi juventud y un poco de mi juventud ya madura hasta los 30 años, éramos gobernados por regímenes totalmente militares, y era común exiliar a personas políticas que eran contrarias al régimen, y estas personas eran recibidas en el país que les daba el salvoconducto. ¿Por qué? Porque eran contrarias a la filosofía o doctrina política y militar del gobernante en turno. Entonces era una bendición para ellos, al menos, el ser exiliados en un país que les recibía. Bueno, el apóstol Juan, hermanos, fue desterrado, fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Fue desterrado porque era un político? No. Fue desterrado precisamente por predicar la palabra de Dios. Al gobierno romano no le interesaba. Al gobierno romano, aunque no entendía la situación del crecimiento de la iglesia en el primer siglo, ustedes imagínense el día de Pentecostés,
cuando 3,000 personas, capítulo 5 hasta el 8 del libro de los Hechos, que aquel número se había multiplicado, se había duplicado, se había triplicado. ¿Cómo era un crecimiento tan grande? No lo entendía el Imperio Romano, pero era lesivo al crecimiento de su poder, de crecimiento como poderío militar. Entonces, lo más fácil era desterrar, exiliar a personas con poder de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que el apóstol Juan, que le fue encargado el cuidado de la madre del Señor Jesús, le fue encargado a María, fuera desterrado? Precisamente por predicar la palabra de Dios y precisamente por dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ahí lo dice en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos, hermanos, era una pequeña isla rocosa. Sus dimensiones eran de 6.4 por 12.8 kilómetros. Estamos hablando que tenía una dimensión de 82 kilómetros cuadrados. Entonces, ni era tan grande ni tampoco era tan pequeña, porque una isla de 82 kilómetros cuadrados, estamos hablando de que grandecita. Entonces, Patmos era esa isla rocosa del mar Egeo que estaba a unos 80 kilómetros al sudoeste de Éfeso, frente a la costa de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Y es probable que esta isla sirviera de asentamiento penal para el Imperio Romano. Yo no sé si usted ha oído, en un tiempo atrás, creo que hace unos 30 años, quizás más, quizás menos, la famosa cárcel de Alcatraz, que está allá en San Francisco, sirvió precisamente de un recinto penal, una cárcel de donde era difícil escapar para los condenados a largos años en ese lugar. Pues se cree que Patmos era usada como un recinto penal por el Imperio Romano. Según escritores, se habla que el exilio en ese tiempo era precedido de azotes y el exiliado era marcado con grillos a perpetuidad, era provisto de escasas ropas y de insuficiente alimentación, y el exiliado se veía obligado a dormir en el suelo dentro de una oscura prisión y a trabajar duramente. Esas son las investigaciones que se han hecho en este tiempo. Era obligado a trabajar a punta de latigazos dados por capataces militares. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente, hermanos, en relación al apóstol Juan, que es probable que por causa de su ancianidad, probablemente algunos de estos sacrificios o de estas obligaciones le fueron dispensados, porque realmente un anciano de 90 años ya no tiene la fuerza para poder realizar ello. Sea lo que haya sido el apóstol Juan, de 90 años o más, que haya tenido suficiente o no fuerza física, lo que a nosotros nos interesa, hermanos, que fue un hombre de Dios, que fue un ejemplo para nosotros y que el Señor, a través del Espíritu Santo, lo usó para que nos revelara en estas condiciones nefastas
esta maravilla como lo es el libro de Apocalipsis. Yo tengo que detenerme acá por causa del tiempo, pero en la próxima clase les animo a que no se detengan en escuchar esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.